Bueno, antes de comenzar, recordemos que vamos a hablar hoy de lo que son todos los músculos, ¿sí? Y que vamos a ir viendo de esta siguiente manera. Comenzamos con la división anatómica. Recordemos que el miembro inferior arranca en la cadera. Tenemos la articulación de la cadera, la de la rodilla, el tobillo y la del pie. Todas las articulaciones que hay en el pie. Recuerden que la parte proximal de la cadera a la rodilla se llama muslo y la parte que va de la rodilla al tobillo se llama pierna, ¿sí? Así que habitualmente nosotros decimos pierna a todo lo que va desde la cadera hacia la punta del dedo hallux, pero la realidad es que pierna estrictamente es de la rodilla hacia abajo, muslo es de la rodilla hacia la cadera. Bueno, acá simplemente para que veamos un poco cómo es la disposición, ¿sí?, de todos los músculos. Fíjense, estos son el músculo de la cadera y estos son todos los músculos de la parte anterior que van a extender la pierna sobre el muslo. Y estos son los que van a accionar sobre el muslo para que flexione sobre la cadera, ¿sí? Y esta es la visión posterior donde vemos el glúteo mayor y todos los músculos que van a hacer la flexión de la pierna sobre el muslo. Esto es lo que se ve en la parte superficial. Bueno, cuando lo vemos en una vista medial, podemos observar todos los músculos que son aductores, es decir, que van a acercar al muslo hacia la línea media, y en una vista externa son todos los músculos que van a alejar al muslo de la línea media. Y ahora vamos a ir viéndolo un poquito en detalle cada uno. Bien, comenzamos con los más superiores y proximales, que son los músculos anteriores de la cadera, que van a hacer una flexión del muslo sobre la cadera. Son el ilíaco, psoas mayor y psoas menor. Como se fijan, van desde la columna y la cresta ilíaca, la cara interna, hacia el trocánter menor para hacer la flexión de la cadera. Comenzamos por el ilíaco, como dijimos, tiene origen en la fosa ilíaca y en el sacro, se inserta en el trocánter menor en el fémur, entonces por eso permite traccionar el muslo sobre la cadera y actúa conjuntamente para flexionar el muslo por la cadera. Tiene aparte también una función que es rotador lateral de la cadera y actúa sobre todos los movimientos de la articulación de la cadera, estabilizándola en la flexión lateral y frontal del tronco. Ustedes cuando vean todo esto, estas son todas las funciones que cumple el músculo. Cuando los vayan a clasificar, fíjate que lo más importante es poner esto, flexión del muslo sobre la cadera. Esto es lo más importante. Y la inervación es por el plexo sacro, que vamos a ver en la próxima clase. Acá tenemos el ilíaco, ¿ven? Se inserta un poco en lo que es en el sacro, la cresta ilíaca, y viene acá. Entonces esto va a llevar hacia arriba del muslo y obviamente que según qué fibras se accionen, va a hacer que la cadera se abra para afuera. Ayuda, no es el principal rotador. Después tenemos el psoas mayor, función similar, va desde las apófisis transversas del cuerpo de las vértebras lumbares hacia el trocánter menor y también actúa conjuntamente para flexionar el muslo sobre la cadera. También tiene una función de rotador lateral y actúa sobre todos los movimientos, lo mismo que el anterior, estabilizándola en la flexión lateral y frontal del tronco. Inervación también por el plexo lumbar. Y el psoas menor, acá vemos el psoas mayor, ¿sí?, en toda su extensión, y el psoas menor es este de acá, que lo vamos a ver ahora. Tiene prácticamente unas funciones muy similares, insertado prácticamente en las mismas posiciones, vértebras de T12L1, y se inserta en la línea pectínea y en la eminencia iliopectínea a través del arco iliopectíneo. Esto es en la cadera, ¿sí? Y también actúa conjuntamente para flexionar el muslo sobre la cadera, rotador lateral de la cadera, y actúa sobre los movimientos de articulación, estabilizándola. Lo mismo, es como que estos tres grupos musculares funcionan como uno solo. Bien, acá vemos el psoas menor. Misma foto y vemos que va hacia la línea iliopectínea, hasta acá. ¿Sí? No llega al fémur, llega acá. ¿Sí? Bien. Ahora vamos a hablar un poquito de los músculos de la región glútea. Esto lo vamos a tocar de manera superficial porque la verdad que son muchos, son complejos y tienen un montón de puntos de inserción, pero es importante que los reconozcan porque fíjense cómo en la región glútea hay esta cantidad de músculos,
¿sí? Y a través de ellos van a pasar lo que es el nervio crural. Y el nervio crural es el nervio por excelencia de las lumbalgias, ¿sí? Entonces, fíjense que en esta cantidad de músculos, el nervio va a pasar a través de algunos de ellos, pero la contractura de uno, como están prácticamente uno sobre el otro, van a generar toda una complicación en la zona, con inflamación, con dolor, y es difícil que se afecte uno sin afectar los otros, ¿sí? Por eso actúan todos juntos y hay muchas causas por las cuales uno puede llegar a tener compresiones del nervio ciático a nivel de la región glútea principalmente, ¿no? Ni hablar que la patología principal no es solo la contractura de los músculos, sino también las lesiones a nivel de los discos intervertebrales de la columna lumbar, que es el lugar donde se soporta mayor peso de todo el cuerpo, ¿no? Bien, vamos a ir de lo más superficial a lo más profundo. Tenemos el glúteo mayor, que se origina en la cresta ilíaca, sacro y el coxis, y se inserta en el tracto iliotibial de la fascia lata y la región superolateral de la línea áspera bajo el trocánter menor. ¿Sí? O sea que va, ahora vamos a ver, desde el sacro por la cara externa hacia el fémur. Y la acción es extender el muslo en la articulación de la cadera y rotar lateralmente el muslo. Ayuda a bloquear la rodilla en extensión. ¿Sí? O sea, es un músculo que está por detrás y va a extender el muslo. Lo inerva el glúteo inferior. Y fíjense, acá tenemos lo que es la cresta ilíaca y acá por afuera todo lo que es el glúteo. ¿Sí? Y esto es lo que les habla, que va desde la cresta ilíaca, el sacro, hacia el tensor de la fascia lata, que es este que está acá, principalmente, y a la línea pectínea que no se ve. Acá tenemos una visión posterior, donde vemos de vuelta la cresta ilíaca, la inserción, acá tenemos más claro que va hacia el sacro y cómo se inserta hacia la región lateral. Y esto, bueno, acá vemos el tensor de la fascia lata, que es este, y todo lo que es el glúteo, cómo termina sobre el tensor de la fascia lata. Y esta es ven, esto que yo les marqué acá, esta es la aponeurosis iliofemorotibial, que es la que les comenté que era uno de los lugares de inserción. Esto va desde la cresta ilíaca hacia la rodilla y ven cómo el glúteo se termina insertando, agarrando, anclando, como usted lo entienda mejor, a este reparo. Bien. El glúteo medio está por debajo. No sé si se acuerdan que la cresta ilíaca tenía estos reparos óseos que eran donde las líneas glúteas, que eran donde se insertaban justamente los glúteos. Acá el glúteo medio va desde el ilion al trocánter mayor del fémur. Tiene la función de abducir el muslo en la articulación de la cadera, o sea, separa la pierna y rota el muslo en un sentido medial. ¿Sí? Nervio que le da las funciones el nervio glúteo superior. Glúteo menor, mismo lugar. ¿Sí? Va desde el ilion también, pero desde la cresta inferior hacia el trocánter mayor y tiene la misma función. Fíjense que lo único que cambió en esta filmina, la estoy cambiando acá, es esto, que de medio pasa a menor. Es igual, ¿sí? Y acá lo vemos mejor. Fíjense. Este es el coxal visto en una vista lateral. Y acá vemos cómo es la inserción del glúteo mayor, cómo es la inserción del glúteo medio y cómo es la inserción del glúteo menor. Muchas gracias, Cris. Entonces, misma visión lateral. Acá vemos todo lo que es el coxal. Esto lo vemos acá superpuesto con la inserción del glúteo medio. El glúteo mayor debería ir inserto acá y también en la cresta, en el sacro, y vendría por acá atrás. Este está por debajo. ¿Sí? El glúteo medio. Glúteo, medio. Medio, glúteo medio. Entonces, fijémonos cómo se inserta acá y va a tirar, va a hacer fuerza desde este reparo que es el trocánter mayor. Por eso, separa el muslo de la línea media y rota internamente cuando activa determinadas fibras. O sea, si activa estas fibras, va a hacer que esto gire para allá. Y acá lo vemos superpuesto los dos músculos. Vamos a pasar ahora con el glúteo menor. Si nos fijamos,
que tiene que estar inserto acá bien por debajo, ¿sí? Esto lo recubría, ahora lo eliminamos y vemos cómo está el glúteo menor anclado e inserto en el trocánter mayor. ¿Sí? Y como ven también, misma función. Si se activa estas fibras más, va a ayudar a que rote hacia adentro. Si se activa más todo en conjunto, va a separar el muslo de la línea media. Y lo que les quería mostrar, que por ahí me adelanté un poquito de ansioso, es cómo se van superponiendo. Fíjense, el más profundo, el glúteo menor, luego tenemos el glúteo medio, y por último vean cómo recubre todo el glúteo mayor, y acá también está representado el tensor de la fascia lata, ¿no? Que tapa al glúteo menor. Entonces fíjense cómo vamos desde lo más profundo, que es el glúteo menor, glúteo medio y por último glúteo mayor, que van a ir tapando todo. ¿Sí? Y estas son cómo se están articulando y cómo van a conseguir hacer los movimientos de la cadera. Bien. Luego pasamos a unos músculos que van desde el sacro prácticamente hacia el fémur, ¿sí? Uno de ellos es el músculo piriforme, ¿sí? Que se inserta desde la región anterior del sacro y va al borde superior del trocánter mayor del fémur. Función es rotar lateralmente el miembro de la articulación de la cadera, ¿sí? Rota lateralmente y abduce el miembro, inervado por el plexo sacro. Por debajo de este tenemos al gesto superior, que fíjense, este se inserta en la espina ciática y va hacia la superficie medial del trocánter mayor del fémur. Funciones también similares, rota lateralmente y abduce el músculo en la articulación de la cadera. Inervado también por el plexo pudendo. Gemelo inferior va también desde la tuberosidad isquiática a la superficie medial del trocánter mayor del fémur. Misma función, rota lateralmente y abduce el músculo. Inervado, fíjense, por otro músculo, ¿sí? El plexo pudendo. Músculo obturador interno. Fíjense que este músculo está insertado en otro lugar, pero también es un músculo muy importante porque se origina en la superficie interna del foramen obturador. El foramen obturador, para que ustedes se ubican, es el agujero, por decirlo de cierta manera, que queda en la unión de el ilion, el isquion y el pubis. Ese agujero que queda en la cadera se llama agujero obturador. Y el músculo obturador interno es el que va a tapizar esa superficie desde la parte interna. Si bien no recibe el nombre de agujero obturador, como yo les acabo de decir, ese espacio que queda formado entre los tres huesos es el que va a estar tapizado internamente por este músculo. En ese espacio también hay una membrana que permite separar lo que es la parte interna de la parte externa y a través de la cual pasan nervios muy importantes y pasan también estructuras vasculares. Función, rotar lateralmente y abducir el músculo. Fíjense que estos dos que estamos mencionando hacen lo mismo, ¿sí? El cuadrado femoral también, desde la tuberosidad isquiática hacia la elevación superior a la porción media de la cresta intertrocanteria, ¿sí? Al tubérculo cuadrado, en la cara posterior del fémur, ¿sí? Rota lateralmente y estabiliza la articulación de la cadera. Y acá vemos bien esto. Fíjense, ¿qué tenemos acá? Acá tenemos una vista posterolateral de los músculos donde vemos la cresta ilíaca, este que está cortado y levantado es el glúteo mayor. Acá tenemos el glúteo medio y después lo vamos hablando. El piriforme, obturador interno, cuadrado femoral. Son los que están más destacados. Y esto es el trocánter mayor. Ahora vamos a ir a ver todo esto que vimos son los músculos posteriores de la cadera, ¿sí? Y separar y rotar la cadera, excepto lo los gran flexores de la cadera. Los músculos que van a ser los extensores de la pierna, y es muy importante que los conozcan a todos, ¿sí?
son el cuádriceps femoral, el sartorio y el tensor de la fascia lata. El cuádriceps femoral es el cuádriceps de los que hacen alguna actividad, es el que muy frecuentemente tiene lesiones, donde tenemos los típicos golpes y dejar el movimiento que realizan los sastres, viene de la palabra sastre cuando se ponen a coser, que es llevar el talón y el tobillo de una pierna hacia el otro muslo y hacia el región proximal, ¿sí? Ya lo vamos a ver. Y por último, el tensor de la fascia lata, que es el que le da estructura a toda la cara lateral del muslo. Bueno. Básicamente acá lo que tenemos es cómo se ven todas las imágenes. Acá tenemos la cresta ilíaca, ¿sí? La cintilla iliopectínea, y acá tenemos el músculo sartorio. Fíjense cómo se inserta, ¿sí? Va desde acá, de la espina isquiática superior, hacia la región interna de la pierna, ¿sí? Junto con otros 3 tendones va a formar la pata de ganso. Y la función que hace es esta que les expliqué, de llevar la pierna hacia acá y flexionar el muslo sobre la cadera. Después tenemos el recto anterior, vasto externo, vasto interno. ¿Sí? ¿Lo ven? Y acá lo que muestra es... ¿qué muestra acá el 3? Nada, el número 3 es cuando se remueve lo que es el recto anterior, hay uno inferior que se llama vasto intermedio. Que algunos los consideran, otros consideran que es un músculo y no, partes de los otros músculos, ¿sí? El vasto intermedio. Es un músculo bien profundo, bien adherido al fémur. Bien. Acá está representado esquemáticamente, fíjense cómo todos estos, el recto anterior, el vasto intermedio, el vasto interno y el vasto externo, todos se insertan en la rótula que está visto en este esquema, y de acá sale el tendón rotuliano que va desde la rótula a la tuberosidad tibial. Y ahí es donde se inserta. Este que vemos acá con azul es el sartorio. ¿Lo ven? Bien. Bueno. El cuádriceps femoral, como ustedes se imaginan, es el conjunto de 4 músculos: el recto femoral, vasto lateral, vasto medial y el vasto intermedio. ¿Sí? Hay veces que el vasto intermedio no es constante y puede ser parte de las proyecciones de los otros vastos, pero se lo identifica generalmente como un músculo separado, por eso es el nombre de cuádriceps. Fíjense, no importa bien todas las inserciones, pero fíjense que son de la parte proximal hacia la rótula. Todos se insertan en la rótula a través del tendón rotuliano y después a través del tendón rotuliano en la tuberosidad tibial, ¿sí? Con el ligamento rotuliano. Y la acción, lo que hacen es extienden la pierna, extienden la rodilla sobre el muslo. ¿Sí? Acuérdense que la pierna es desde la rodilla hacia el tobillo. Bien. El nervio que los inerva es el nervio femoral. Bueno. Esto es todo lo que estuvimos viendo, ¿sí? Fíjense, más superficial recto anterior, vasto externo, vasto interno. ¿Sí? Y cuando se paran, se puede ver el vasto intermedio. Bien. Este es el tendón del recto anterior que se inserta en la rótula, ¿no? Esta es una visión anterior y esta es una visión posterior. Y esta es otra visión anterior, separando los músculos para que se vea el vasto intermedio. Bueno, vamos al sartorio. El sartorio, el músculo va desde la espina ilíaca, como lo habíamos comentado, anterosuperior, hacia la cara medial de la tuberosidad tibial. Y lo que hace es
Fíjense, flexiona la pierna débilmente en la articulación de la rodilla. Es decir, lleva, como si les dijera, si ustedes están sentados, ¿sí? Traten de llevar el talón de la pierna derecha hacia la cara anterior de la otra pierna y van a ver que les queda, hacen como si estuvieran haciendo el 4. Eso es el movimiento de rotación interna y de flexión débil que hace el sartorio. Y lo que dice de los astres es como si ustedes quisieran poner el tobillo de la pierna derecha sobre el muslo de la pierna izquierda. Eso, o sea, es como si hicieran el 4 por arriba del muslo. Esa es la acción del sartorio, que también es la forma en la cual los astres trabajan, porque se flexionan una pierna sobre el muslo de la otra pierna y ahí ponen las prendas y cosen, y de ahí viene el nombre. Entonces, la acción es flexión débilmente de la pierna en la articulación de la rodilla, flexiona débilmente y abduce y rota lateralmente el muslo en la articulación de la cadera. ¿Sí? Es esto de llevarse el talón hacia el muslo contralateral, tanto de un lado como del otro, ¿no? Esa es la función del músculo sartorio. Bueno, el tensor de la fascia lata es un músculo lateral que va desde la espina ilíaca anterosuperior hacia la tibia debajo del cóndilo lateral. La función es flexionar, rotar medialmente y abducir la articulación coxofemoral. También estabiliza la extensión de la rodilla, porque se inserta por debajo. Bien. Ahora vamos a ver los músculos del grupo medial. Los aductores son los que van a traer el muslo hacia la línea media. Y son los siguientes: el pectíneo, el recto interno, el aductor corto, aductor largo, aductor mayor y el obturador externo. Bien. Fíjense, estamos hablando, estos son los que ya vimos y estamos hablando de todos estos internos, que tienen distintos planos de ubicación, ¿sí? Y los vamos a ir mencionando un poquito cada uno. Fíjense, acá está marcada cuál es la región de los aductores. Y acá están identificados algunos. Este es el pectíneo, abductor medio. Después tenemos el aductor menor, el tendón del aductor menor. Y acá los tenemos todos superpuestos, ¿sí? Juntos con el aductor mayor, ¿ven? Bien. Y esto es como se ve desde la región posterior. Bien. Músculo pectíneo va del pubis a la línea pectínea del fémur. Flexiona y aduce el muslo en la articulación de la cadera. Músculo recto interno va también desde el cuerpo y la rama inferior del pubis hacia la superficie medial del cuerpo de la tibia. No. Sí, de la tibia. Aduce el muslo en la articulación de la cadera y rota el muslo en sentido medial. Sí, este se inserta hasta abajo. Y flexiona la pierna en la articulación de la rodilla. Bien. Aductor corto. No, esperen, acá. Acá me confundí yo, chicos, de músculo. Yo pensé que le estaba hablando del aductor, pero este es el músculo recto interno. Este músculo es, no se lo mostré recién, va, como dice acá, perdón, me confundí yo, va desde el cuerpo y la rama inferior del pubis, ¿sí? Y va, por eso va hasta la pierna, porque si bien está en la región de los aductores, tiene un trayecto justamente que es recto, ¿sí? Me confundí yo, pero se los dije bien. Seguimos. El aductor corto va desde la rama inferior del pubis a la mitad superior de la línea áspera del fémur, o sea, bien medial y proximal. Aduce y flexiona el muslo en la articulación de la cadera y también lo rota. El aductor largo va desde la cresta del pubis y la sínfisis del pubis hacia la línea áspera. Fíjense que todos se insertan en esta región medial. Y la función es aducir y flexionar el muslo en la articulación de la cadera. También lo rota. Y por último, el aductor mayor, que es de la rama inferior del pubis y el isquion hacia la tuberosidad isquiática, ¿sí? Se inserta en la línea áspera del fémur.
lo mismo. Aduce el muslo, rota el muslo y en la región anterior flexiona la articulación de la cadera y en la posterior extiende el muslo sobre la articulación de la cadera. O sea, como tiene dos porciones, en algún punto participa en la flexión del muslo y en otro punto participa de la extensión del muslo, por la ubicación. Bueno, y el obturador externo completa parte de lo que estuvimos hablando de la membrana obturatriz, bien en la cadera, bien proximal. Ven que se inserta en la superficie externa de la membrana obturatriz, que era en el agujero que yo ya les mencioné en la cadera, y va hacia la depresión del trocánter mayor del fémur. Y esto lo que hace es rotar lateralmente, ¿sí? O aducir el muslo en la articulación de la cadera. O sea, o lo rota o también lo puede traer hacia la línea media. Bien. Ahora vamos a ir a ver los músculos posteriores del muslo. Esperen que quería ver si tengo alguna foto. No. Bueno. Esperen, vuelvo para atrás. Quería mostrarles esto de vuelta. Bien, acá lo que les quería mostrar es, fíjense, vamos a ver esta imagen de la región posterior. Fíjense cómo el aductor mayor se está insertando. ¿Lo ven? Va desde acá, toda la línea pectínea, hasta esta región distal. Entonces, cuando se activa en esta región posterior, por eso extiende el muslo sobre la cadera. Y cuando se activan estas regiones anteriores, por eso flexiona en cierta parte el muslo sobre la cadera. ¿Sí? No quería que les quede confuso esto. Y el otro que me confundí, pero me confundí yo porque está bien en la filmina, es justamente cómo va el recto interno. ¿Sí? Que va de acá hacia acá. Ese es el recto interno, que acá no está marcado. Bien, ya está. Ahora sí, seguimos. Vamos a ir con los músculos posteriores, que son los flexores del muslo. Y ellos son el bíceps femoral, semitendinoso y semimembranoso. Entonces, bueno, acá estamos viendo en una vista posterior cómo se ubican los músculos, ¿sí? Y acá los vemos desde el superficial y acá los vemos los que son más profundos. Entonces, acá tenemos el semitendinoso, ¿sí? Por debajo el semimembranoso. Y en esta región, en la región externa, está el bíceps femoral. ¿Por qué bíceps? Porque tiene dos cabezas, una que se ancla acá y otra que se ancla acá. Y esto va a permitir que al anclarse en el peroné, traccionen la pierna sobre el muslo y permiten la flexión. Y acá por debajo, lo que vemos es justamente el semimembranoso en la región interna y el bíceps cortado. El semitendinoso, que es superficial, también cortado. Bien. Otra imagen, lo mismo. Esto es región interna, región externa, esto es vista posterior. Y acá tenemos, a ver, el 1 es el bíceps femoral. Acá habla del número 2, es el origen de las dos cabezas. El número 5, una de las cabezas que es la que se inserta en el fémur. El 4 es el semitendinoso y el 11 el semimembranoso. ¿Estamos? Bien. Entonces, bíceps femoral. Se recuerda que se llama bíceps porque tiene dos cabezas, una larga y una corta. La larga se inserta en la tuberosidad isquiática, ¿sí? La cadera, y la corta en la línea áspera del fémur. ¿Y dónde se van a insertar? Los dos en un tendón común, en la cabeza del peroné y el cóndilo lateral de la tibia. Y lo que hace es flexionar la pierna sobre la rodilla y extender el muslo en la articulación de la cadera. Semitendinoso, acordémonos que es interno, va desde la tuberosidad isquiática a la cara medial de la tuberosidad tibial. Flexiona la pierna, la articulación de la rodilla y extiende el muslo en la articulación de la cadera.
¿Por qué extiende el muslo? Porque obviamente que si yo tracciono desde el isquion y me cuelgo del isquion, de donde esté agarrando lo va a aproximar en la cadera, ¿sí? Ahora, cuando se tracciona desde la región distal, lo que va a hacer es va a traer la pierna sobre el muslo. ¿Ah? No se mezclen con eso. Uy, perdón. Por último, de la región posterior tenemos el semimembranoso, que también va desde la tuberosidad isquiática al cóndilo medial de la tibia. Y también flexiona la pierna en la articulación de la rodilla y extiende el muslo en la articulación de la cadera, igual que la anterior. Muy importante esto. Esto se los voy a tomar, me encanta preguntarlo, así que anótenselo, despiértense, no sé, hagan lo que quieran, pero esto es una de las preguntas, que esta es la pata de ganso. Este es un tendón común donde se insertan 3 músculos, ¿sí? Que son el recto interno, el sartorio y el semitendinoso, ¿sí? Esto es lo que forma la pata de ganso. Lo reitero una vez más. Es el recto interno, el sartorio y el semitendinoso. ¿Estamos? Estos 3 que se insertan acá son súper importantes y me encanta preguntarlos. Bien. Pasamos a lo que es la pierna, ¿sí? Vamos a ver el compartimiento anterior de la pierna. Y en ellos tenemos lo que es tibial anterior, extensor largo del hallux, extensor largo de los dedos y el tercer peroneo. ¿Sí? Bien. Ahí está. Bueno. Fíjense. Acá tenemos vista anterior de la pierna y el pie. Tibial anterior, ¿sí? Va hacia la base del primer metatarsiano. Extensor común de los dedos, ¿sí? Y por debajo el extensor largo del hallux. Fíjense, acá se ve mejor, habiendo retirado el extensor común, se ve el tibial anterior y el extensor del hallux, ¿sí? Y acá justamente sacamos el otro grupo y se ve el extensor común de los dedos. Bien. El tibial anterior se origina en el cóndilo lateral y en el cuerpo de la tibia y en la membrana interósea. Acuérdense que entre la tibia y el peroné hay una membrana que mantiene a estos dos huesos unidos, ¿no? Y este músculo se inserta tanto en el cóndilo lateral, en el cuerpo de la tibia y también en esta membrana. Y va a ir hacia el primer metatarsiano y el cuneiforme medial. ¿Y cuál es la función? Bueno, dorsiflexión de la articulación del tobillo, ¿sí? Y supina el pie en las articulaciones intertarsianas. Lo que hace es, lo mete para adentro el pie, ¿sí? Nervio peroneo, profundo, el que lo inerva. Músculo extensor del extensor largo del hallux, va desde la superficie anterior del tercio medio del peroné, también de la membrana interósea, va hacia la falange distal del hallux. Y esto es lo que permite levantar la punta del dedo gordo. ¿Sí? Dorsiflexiona el pie en la articulación del tobillo y extiende la falange proximal del hallux. Sobre la articulación metatarsofalángica. También, inervado por el peroneo profundo. Extensor largo de los dedos va desde el cóndilo lateral de la tibia y la superficie anterior del peroné y la membrana interósea. Fíjense que prácticamente se anclan todos en el mismo lugar, hacia las falanges medio y distal de los segundo o quinto dedo de los pies. Función: dorsiflexión del pie en la articulación del tobillo y extensión de las falanges distal y medial de cada dedo del pie en las articulaciones interfalángicas y la falange proximal de cada dedo en la articulación metatarsofalángica. Bueno, músculo tercer peroneo, ¿sí? Va desde el tercio distal del peroné y la membrana interósea a la base del quinto metatarsiano, ¿sí? Es como que va hacia la cara externa, es parecida a la inserción al flexor del hallux, pero del quinto metatarsiano. Dorsiflexión
la articulación del tobillo y vierte, o sea, prona, porque lo tira para afuera el pie, las articulaciones. También nervio peroneo profundo. Vamos al compartimiento lateral. Tenemos el peroneo largo y el peroneo corto. Fíjense, esta es una visión lateral y acá vemos cómo tenemos el peroneo largo, ¿sí? Fíjense cómo este llega hasta la base del astrágalo, perdón, del calcáneo, y el otro, el tendón cruza, ¿sí? El peroneo corto, fíjense cómo se inserta acá, y el peroneo largo, visto en el pie, se inserta también en la base del primer metatarsiano, ¿sí? Para poder, obviamente, hacer este movimiento. ¿Lo ven? Que va hacia afuera el pie. Bien. Un poco más, cómo se ve. ¿Sí? Músculo peroneo largo va desde la cabeza del cuerpo del peroné hasta el primer metatarsiano y el cuneiforme medial. Produce la flexión plantar del pie en la articulación del tobillo y vierte o prona el pie en las articulaciones intertarsianas. Inervado por el peroneo superficial. El peroneo corto, ¿sí? Fíjense, se dieron cuenta, ¿no? El peroneo largo es el que hablamos, es este. ¿Sí? Es el que cruza. Viene de acá y cruza toda la base del... Por eso cuando tracciona, extiende el pie sobre el tobillo, pero rota o prona el pie hacia afuera, ¿no? Bien. Peroneo largo ya hablamos, peroneo corto. Este va a la base del quinto metatarsiano, ¿sí? Y produce la flexión plantar del pie en la articulación del tobillo y vierte el pie en las articulaciones intertarsianas. Acción similar. Nervio peroneo superficial. ¿Quién lo inerva? Bueno, vamos a ir a la parte posterior de la pierna, ¿sí? Tenemos los gastrocnemios o gemelos, el sóleo y el plantar. Fíjense, acá sacamos los músculos laterales y vemos los músculos posteriores. Vemos, lo que quiero mostrar es que el sóleo es el que va bien pegado a la tibia, que ven que es este que está acá. Los gastrocnemios que van desde el fémur hacia el calcáneo y van a permitir la extensión del pie en la articulación del tobillo. Gastrocnemio o gemelo, ¿sí? Gemelo externo, gemelo interno, y el sóleo es más profundo, acuérdense de eso. Y el plantar que está en la región interna. Ahora lo vamos a ver. Acá tenemos una visión posterior, comenzando por la región superficial. Esto es interno, esto es externo. Y acá vemos los gastrocnemios. Y cuando los retiramos, los cortamos, lo que vemos es el sóleo, primero el 1, y por otro el plantar delgado. ¿Lo ven? ¿Cómo va recorriendo todo? Desde por la región distal del fémur hacia el calcáneo. Bueno, el gastrocnemio o gemelo, el origen es en los cóndilos laterales y medial del fémur y la cápsula de la rodilla y se inserta en el calcáneo por medio del tendón de Aquiles. Lo que va a producir es la flexión plantar del pie. Nervio que lo inerva, el nervio tibial. El sóleo va desde la cabeza del peroné y el borde medial de la tibia, también hacia el calcáneo por intermedio del tendón de Aquiles. Y lo que produce es la flexión plantar del pie en la articulación del tobillo. Y el músculo plantar lo que hace es, va desde el epicóndilo lateral del fémur hacia la cara interna del tendón de Aquiles. Y produce también la flexión plantar del pie en la articulación del tobillo y flexiona la pierna en la articulación de la rodilla. ¿Sí? Porque vimos que cruzaba de un lado hacia el otro. Bien, discúlpenme un segundito.
Ya estoy con ustedes. Listo, ya está. Perdón. Bueno, ahora vamos a ver la parte posterior y profunda de la pierna, ¿sí? Donde tenemos al músculo popliteo, al tibial posterior, al flexor largo de los dedos y al flexor largo del hallux. Bien. Esto sería lo que están más pegados a la parte posterior. Fíjense, en esta imagen, acá los vemos prácticamente. Este es la tibia, el peroné, y estos músculos están tapizándolos, ¿no? Y acá lo que vemos es, ¿ven toda esta línea que está cortado acá? Todo esto es el sóleo. Y yo les había dicho que el sóleo era la parte inferior, o sea, lo que estaba más pegado, o sea, por debajo de los gemelos. Y fíjense que están cortados acá los gastrocnemios, 22, 23, y el 24 es el plantar. Los son más superficiales, están cortados, está más cortado el sóleo, y estos están bien pegados a la tibia en la parte posterior. ¿Sí? Y acá tenemos el tibial posterior, el flexor largo del hallux, ¿sí? Y el flexor largo de los dedos. Y el popliteo, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah, acá está. Es este que está bien por debajo. Ahora lo vamos a ver. Muy importante esto también que se acuerden cómo se entrecruzan, ¿sí? Lo que es el tibial posterior, el flexor largo del dedo gordo y el flexor largo de los dedos, ¿sí? Fíjense cómo el flexor largo de los dedos cruza a los otros dos. Bien. El músculo popliteo se origina en el cóndilo lateral del fémur y va hacia el segmento proximal de la tibia. El músculo popliteo le da lo que sería el fondo del hueco popliteo, ¿sí? Su función es flexionar la pierna en la articulación de la rodilla y rotar medialmente la tibia para destrabar la rodilla extendida, ¿sí? Es como si fuera el iniciador del movimiento. Tibial posterior va desde el segmento proximal de la tibia y el peroné y la membrana interósea hacia el segundo, tercer y cuarto metatarsianos, ¿sí? El navicular y los tres cuneiformes, o sea, va hacia la base del pie. Justamente lo que hace es produce la flexión plantar del pie en la articulación del tobillo y supina el pie en las articulaciones intertarsianas, ¿sí? Flexor largo de los dedos, que ya hablamos que cruza a los otros dos, va desde el tercio medio de la superficie posterior de la tibia hacia las falanges distales en los segundo a quinto dedos. ¿Qué hace? Es la flexión plantar del pie en la articulación del tobillo, flexiona la falange distal y medial de cada dedo en las articulaciones interfalángicas y la falange proximal de cada dedo en las articulaciones metatarsofalángicas, ¿sí? Inervado por el nervio tibial. Bueno, flexor largo del hallux va desde los 2/3 inferiores de la porción posterior del peroné a la falange distal del hallux, ¿sí? Nada, flexión plantar, lo mismo que la anterior, nada más que lo que va a flexionar este va a ser el hallux y no todos los dedos, ¿no? Por supuesto. Bueno, ahora tenemos los que son los músculos intrínsecos del pie, ¿sí? Y que se encargan principalmente de mover los dedos. Tenemos los músculos que son dorsales y los que son plantares. No hace falta esto saberlos todos al pie de la letra, lo que sí está bueno que sepan es que hay distintos planos, ¿sí? Y todos ellos van a contribuir a la función de la flexión de los dedos. La verdad que no es tan importante que sepan al detalle todos estos músculos, excepto obviamente que después se dediquen a operar pie, y bueno, ahí estaría bueno que los conozcan, pero básicamente lo que me interesa es que sepan que hay músculos que son propios del pie y que están en distintos planos, ¿sí? Yo creo que con eso alcanza. Fíjense que tenemos muchos más en la región plantar, ¿sí? Y aparte también en la región plantar tenemos lo que es la almohadilla plantar, que es la que
nos va a servir de amortiguación de todos los impactos con la caminata, ¿no? Y ni hablar cuando corremos. Nada, esto es un poco para que vean, ¿sí? Los distintos músculos, nada más que eso, o sea, a punto ilustrativo. Fíjense, esto es la visión plantar, cómo se van articulando entre sí, superponiendo. Estos son los más profundos, estos son más superficiales. Nada, el objetivo es ese, que sepan que existen. ¿Sí? Hay lumbricales también, como lo hay en la mano, que son los que van a permitir separar los metatarsianos y no mucho más. Bueno, para la próxima clase, como dice ahí, vamos a ver las estructuras vasculares y nerviosas. ¿Sí? Vamos a describir su trayecto y ver un poquito las imágenes para que las podamos ubicar. ¿Estamos? Bien. Eso es con respecto Sí, a profe. la clase de hoy. Lo que vamos a hacer también, a partir de ahora, van a hacer son 3 actividades. ¿Sí? Yo empiezo con mi cuadernito. Bueno, para que vayan teniendo presente, vamos a hacer 3 trabajos, ¿sí? Para este segundo cuatrimestre, Lau, ¿querés que lo vaya explicando? Sí, Armando, sí. Yo justo les estoy subiendo la primera actividad. Perfecto. Bueno, vamos a hacer, como les dije, 3 trabajos prácticos y un parcial, ¿sí? Todo eso para complementar las notas y, bueno, el que las apruebe todas estará en condiciones de ir a final. Vamos a hacer 2 trabajos, ya los tengo definidos. Uno va a ser de métodos anticonceptivos, otro va a ser de los órganos de los sentidos y el tercero todavía no me decidí, pero va a haber un tercer trabajo también. El primero lo vamos a empezar ahora, lo largamos hoy, que es 10 del 8, y es para entregar el 31 del 8. Como decía ahí la actividad, espero que ya hayan armado los grupos. Vamos a hacer 6 grupos de 7 o 6, según como den los números. Y cada grupito va a tener un tema. Ahí, no sé si ya estarán viendo lo que subió Lau. Yo ahí puse una serie de métodos anticonceptivos que me interesa que vean. Obviamente cada grupo tiene que hacer un método anticonceptivo diferente,